Ok, mientras se van juntando el resto de compañeros, voy a ir dando indicaciones generales. La primera indicación general, recuerden que hasta el domingo tienen para poder presentar el primer avance del proyecto. Y en el primer avance del proyecto, solo he tenido la reunión con un paralelo, con un grupo de los dos paralelos. Nadie más me ha pedido revisión del proyecto, así que asumo que debe estar espectacularmente bien. Les comento un poquito porque hoy me pasó eso con el único grupo que pude revisar. El enfoque está mal colocado, el modelo está mal estructurado y el sistema está mal sustentado. Entonces, espero que lo estén manejando bien, porque se supone pues, que si no me han preguntado nada es porque están perfectos. Veo cuestioncitas que no están bien. Sobre todo porque me colocan, por ejemplo, el territorio que a ellos les tocó era Daule, y me colocan que van a utilizar el sistema turístico de Carla Ricard. Entonces les pedí que por favor me indiquen en dónde está la gobernanza dentro del territorio. Y me dijeron, es que tienen GAD. Todos tienen GAD. Eso no quiere decir que existe gobernanza. Así que desde ahí, chao, cero. Profes, que queremos colocar el enfoque comunitario porque existen mayormente parroquias rurales. Cero. No es lógico lo que me están colocando. Entonces, les pedí que hagan un análisis un poquito más profundo porque veo que la mayoría es un avance superficial. De ahí me preguntaron, profe, nos pide que hagamos un análisis antropológico y sociológico, es decir, la ubicación, la provincia y demás. Digo, no, eso es un abordaje geográfico, que también lo tienen que poner, pero tienen que hacer un enfoque antropológico, es decir, ustedes tienen que ir a la materia de introducción a la antropología y arqueología y verificar cuáles son las herramientas que aprendieron y aplicarlas en el trabajo. Si yo no veo herramientas antropológicas, no sirve que me generen para contextualizar el territorio, o sociológicas que me permitan conocer o comprender el proceso de trabajo social o construcción social que existe en el territorio. Am, si no encuentro información económica del territorio, tampoco me sirve que me identifiquen cuáles son las principales actividades económicas que tiene el lugar. Y ahí les hacía yo una aclaración, ¿no? Porque pues, en estadística, seguramente los que ya vieron, saben que existe un orden en la presentación de esta información, sobre todo información cuantitativa, perdón. Tiene que ir una tabla que lleva un gráfico que lleva una interpretación.
Ese es el orden. Si yo veo solo un gráfico sin interpretación, no sirve. O si yo veo solo una tabla sin gráfico, no sirve. ¿Cuál de estos puede fallar o faltar? La tabla. Pero si tengo una tabla y no tengo un gráfico, pues cero, porque ¿dónde está el aporte de nosotros? ¿No es cierto? ¿Qué gráficos utilizo? Pues ya tuvieron la materia correspondiente, ya saben que dependiendo de los tipos de variables existen ciertos tipos de gráficos. Entonces, aquí se va a analizar el nivel de conocimiento y aplicación de ustedes. Entonces, yo en el trabajo que hoy día pude revisar así muy superficialmente, vi un abordaje muy flojo y no veo aplicación de conocimientos previos. Y ahí sí van a tener mala nota. Porque como vuelvo y repito, ustedes ya pasaron X cantidad de materias para llegar a esta asignatura. Demuéstrenme que saben esas materias. Todavía no les he pedido nada de la asignatura. Los avances de la asignatura empiezan en el segundo avance. Ahí sí voy a comenzar a medir que puedan aplicar herramientas, técnicas y demás. Lo único que les he pedido de esta asignatura es enfoque, modelo y sistema. Y que me solventen eso. Y del resto es conocimiento previo que ustedes ya tenían. Entonces, espero que como ustedes no existan esos problemas. Y si lo existe, tienen hasta el domingo para corregir. Eso por un lado. Por otro lado, recuerden que ustedes tienen para poder hacer las revisiones los días miércoles y tienen un horario establecido que se les explicó en las políticas del curso. Y también saben cómo solicitar esa revisión. Entonces, por favor, recomendación sana, no esperen al último, porque eso suelen hacer todos los benditos grupos, todos los benditos semestres. La semana antes de entregar el trabajo, todos me piden eh, revisión y son dos paralelos, son 11 grupos. No voy a poder explayarme como quisiera. Hoy día con el grupo, y eso que lo revisé muy superficialmente, me demoré casi una hora. Si es que llegamos a la semana final y me piden todos revisión en ese momento, seguramente les podrá dar 10 minutos a cada grupo y no podré revisarlo a la profundidad que me gustaría previo a la sustentación. ¿Ok? Entonces, ligeras recomendaciones para que vayamos manejándola de una mejor forma el proyecto. Acuérdense que de su proyecto se va a desprender la mayor parte de su aportación en esta materia. Entonces, ponerle mucho ojito ahí. ¿Ok? Bien. Recuerden también identificar si es que personas que están en su grupo no han participado o lo que sea, enviarme el correo correspondiente con las evidencias antes del domingo. ¿Ok? Sean lo más conscientes posibles porque el día martes yo les puedo hacer una pregunta, por ejemplo, random a cualquier miembro del grupo y si no me responde bien o no me responde lo que se supone que está en el trabajo, pues cero al grupo. E inclusive el trabajo puede ir a su examen. Entonces puedo hacer yo una pregunta del trabajo, digamos, ¿cuál sistema usted colocó en su trabajo y por qué? Y digamos que el grupo es Cindy, Melissa y Violeta. Y cada una me pone un sistema diferente, tienen cero. Entonces no están trabajando como grupo. ¿Ok? No tienen cero solo en la pregunta, sino tienen cero en el trabajo. Así que, por favor, pondremos la mayor cantidad de esfuerzo en esta partecita. ¿Sí? Muy bien. Es en cuanto al trabajo, chicuelos, que me llama la atención un poquito. Igual es el primer avance, así que no me hago mayor problema, pero sí sería bueno que lo trabajemos de forma adecuada, ¿ok? Si desde el principio está mal, lo que se viene después. En este caso ya no podríamos reunirnos, no, porque el avance es el domingo y los días de reunión eran los miércoles y hoy fue miércoles, entonces ya no hay opción, ¿ok? Tendrán mucho cuidado con eso.
establecidos estos términos y estos periodos en las políticas, evitan que ustedes se puedan acumular de malos trabajos o cuestiones así. ¿Ok? Am, Dame un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, eso por un lado. Ahora sí, vamos a continuar. La última clase tuvimos una hora entera con grupos de entre 4 y 5 personas para poder generar la actividad del taller en clase. ¿Qué es lo que me está preocupando? Que no saben trabajar en equipo, no saben delegar responsabilidades o funciones. Un grupo cometió uno de los errores más grandes y es no identificar el requerimiento. Se les especificó que en cada intervención que ustedes deben hacer, tiene que estar el nombre y el número de matrícula de los miembros del grupo, ¿cierto? Ah, y que se pudo ver que se dividieron. Entonces dijeron, Elizabeth, usted haga este, Javier, usted haga este, y cada uno puso su aportación. No es un trabajo individual, es un trabajo grupal. Entonces de ahí, mal. Luego, eh, se les pidió que por favor identifiquen ciertos elementos de ahí y la identificación fue más que superficial. Porque cuando les pedí componentes y subcomponentes, lo que me pusieron fue oferta, demanda. Ah, qué maravillosos. ¿Cuáles son los subcomponentes de la oferta? ¿Y cuáles son los subcomponentes de la demanda? No hay esa información. Entonces, bastante superficial y ahí me lleva al problema que vi en la clase de ayer con el otro paralelo y seguramente lo encontraré hoy, espero que no. Pero es el conocimiento limitado de la parte turística. Veremos cómo nos va. Ok, dentro del taller que se hizo la clase anterior, pudimos darnos cuenta de que existe esta funcionalidad del sistema turístico. ¿De dónde nace el sistema turístico? De la famosa teoría de los sistemas. ¿Qué es la teoría de los sistemas? La teoría de los sistemas es una forma de trabajar una realidad a través del análisis consecutivo de ciertas variables que lo componen. ¿Quién establece las variables que lo van a componer? Cada autor. Como ustedes se dieron cuenta, no existe un sistema turístico, existen varios. Aquí solo estamos viendo 25, 26. Puede existir muchos más que esos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esta información establecida, ya manejamos elementos bastante interesantes sobre qué es lo que podríamos establecer o qué es lo que podríamos hacer y cuáles son los enfoques, los lineamientos, las escuelas, las corrientes, etcétera, que van determinando cada uno de estos sistemas. Porque recuerden que no existe una receta en la planificación turística. Ustedes tienen que ir estableciendo cuáles son los lineamientos, cuáles son los procesos, cuáles son las cuestiones que se van a ir generando para poder establecer su propio modelo, su propio enfoque o inclusive su propio sistema, lo que les he dicho antes en clase. Es bueno conocer estas orientaciones o estos diferentes puntos de vista porque enriquecen su aportación y no nos hacen pensar que existe solo una cuestión o un elemento que seguir. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que conocer ciertas cuestiones básicas también para poder aplicar estos elementos, porque si no, pues se pierde un poquito la función técnica del turismo. Y ahí entramos en que cualquiera puede hacer turismo. Y ese es un error. No cualquiera puede hacer planificación turística. ¿Sí?
Un error que hemos visto que sucede y mucho en el ambiente ecuatoriano, ¿no? Entonces, para poder identificar estos elementos, ustedes vieron que hay sistemas muy, muy, muy sencillos y hay sistemas muy, muy, muy complejos. ¿Ok? Recuerden que para el examen ustedes tienen que identificar todo lo que sus compañeros han hecho. Entonces, hay análisis de ciertos sistemas que a mí no me tocaron, pero igual me van a tocar en el examen, porque se supone que es un trabajo grupal y todas las aportaciones las tienen acceso ustedes. Entonces, revisen esto del sistema, traten de asociarse mucho mejor a la teoría general de los sistemas y adapten los conocimientos de todos los sistemas turísticos que se encuentran dentro de las presentaciones. ¿Ok? Una vez explicado esto, vamos a ver. Independientemente del sistema, independientemente del autor, independientemente del año, independientemente del contexto, existen dos tipos de sistemas, que es un sistema abierto o un sistema cerrado, que por ahí un grupo me preguntaba, ¿a qué hace referencia con eso? Hello, teoría del turismo, bienvenidos. ¿En dónde está lo que aprendimos ahí? Cuando yo hablo de un sistema abierto y cuando yo hablo de un sistema cerrado, un sistema abierto es aquel sistema en el cual se analizan elementos del turismo más elementos del contexto. Es decir, voy a analizar todo lo que corresponde al mercado turístico más el elemento político, económico, ambiental, legal, etcétera, etcétera. Y un sistema cerrado corresponde a el sistema turístico que solamente se limita a analizar temas o variables de turismo específicamente. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que mis queridísimos estudiantes de nivel 202 no tienen claro los sistemas abiertos o cerrados. Mm, preocupante. Ahora, dentro de estos, como les decía, independientemente al autor, el año y demás, existen ciertos elementos comunes que casi todos los autores establecen en sus sistemas. ¿Cuáles son estos? Levantan la manito, por favor, si quieren participar. Alexander, por favor. La oferta y demanda turística. Muy bien, ¿no es cierto? Independientemente del autor, siempre te van a analizar o la oferta o la demanda, o las dos a la vez. Hay algunos autores como Neil Leiber que se basa solo en la demanda, ¿cierto? Pero la mayoría de los autores trata de analizar estos dos elementos. Entonces ahora voy a comenzar a preguntar. Leslie, por favor, ¿me podrías explicar cuáles son los componentes de la oferta turística y qué se entiende por oferta turística? Voy a hacer esto. Podríamos decir que la oferta turística es todo lo que ofrece, valga la redundancia, el destino, el lugar. Y bueno, los elementos podríamos decir que son, qué sé yo, el alojamiento, todo lo que tiene que ver con transporte, las instalaciones, los servicios que brindan, restauración. Muy bien, ¿no es cierto? Ah, vamos solo a mejorar un poquito lo que nos ha dicho, que está bastante bien. Pero cuando les expliquen o les pregunten algo, traten de no responder con la misma pregunta. Esa era una táctica estudiantil antigua que a veces servía, pero normalmente no es correcta, ¿verdad? ¿Qué es la oferta turística entonces? Es el conjunto de bienes y servicios que posee un lugar y pone a disposición del visitante, ¿no es cierto? Para hacerlo así súper sencillo y súper fácil. Y por ahí ya nos comenzó a decir algunos elementos, ¿no es cierto? Leslie, bastante buenos. Pero vamos a ir en orden. ¿Cuáles son los componentes básicos de la oferta turística?
quitando la parte de la planta, equipamiento o instalaciones, o que en algunos casos se llaman actividades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quitando alojamiento, restauración, transportación, intermediación, guianza y demás. ¿Qué más conforma la oferta turística? Cristina, por favor. Lo que también compone no sería el traslado, los recursos del viaje. ¿Qué más podría ser? El traslado. ¿Qué quieres decir con esto del El traslado? ¿A qué te traslado refieres? puede ser el traslado de un lugar a otro, o del aeropuerto al hotel, o del hotel a los lugares turísticos. Ok, te refieres El medio de entonces, transporte. correcto, ya El está medio- dentro de los servicios o actividades o equipamiento, ¿verdad? Porque es transporte sí, en todas sus formas. Muy bien. también, Luego me dijiste también sería la empresa, podría ser la agencia de viajes que brinda el servicio de comprar el ticket de avión. seguimos justamente en lo que les había dicho que ya no les cojamos, ¿cierto? Planta turística, equipamiento, instalaciones o actividades. Nada de alojamiento, nada de alimentos y bebidas, nada de transporte, nada de guianza, nada de Ok, agencias de viaje. entonces también sería la persona, el guía turística que brinda el servicio para que nosotros como turistas podamos conocer cierto lugar o cierta historia o las actividades que se puedan hacer en el lugar. Perfecto, muy bien. Repito, nada de guías o interpretación turística. Que estás bien, estás muy bien. Qué es lo que pasa? Justamente lo que nos dice Cristina. Es la misma respuesta que solemos tener del mundo profesional en turismo. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros entendemos que la oferta solo viene relacionada con los servicios. Y justo lo que nos decía Cristina son partes de los servicios que tenemos que analizarlos, pero es una parte de la oferta, ¿cierto? Todos los servicios. Y ya vamos a ver ahí cómo nos va en derecho turístico y ambiental, porque ahí es en donde ya viene la complicación, pongámosle así. Que nada del otro mundo, simplemente es que conozcamos bien. Dice Shirley, Shirley creería que no solo se trata de elementos físicos del destino, sino la cultura, la historia. Ok, a eso se le llama experiencia turística. Vamos a ir tecnificando términos. Me rinda, profe. No, está muy bien, Cristina. Pero está por un lado entonces los prestadores de servicios turísticos, ¿cierto? Que a estos prestadores de servicios turísticos, a ver, empecemos entonces por ahí, por lo que ya manejamos. Los prestadores de servicios turísticos son parte de la oferta, ¿sí? A estos prestadores de servicios turísticos se les puede conocer por varios nombres, va a depender del autor. Algunos autores le llaman planta turística, ¿ok? Algunos autores le llaman equipamientos, algunos autores le llaman instalaciones, algunos autores le llaman actividades. En el caso del Ecuador se llaman actividades turísticas, pero también se la conoce como planta turística. Entonces, dentro de las actividades turísticas, y aquí vamos a ser más técnicos, ejemplos de las preguntas del examen. Elizabeth, por favor. De acuerdo al artículo 5 de la Ley de Turismo del año 2002, ¿cuáles son las actividades turísticas legalmente establecidas en el Ecuador? No lo recuerdo, creo. Gracias, Elizabeth. Javier, por favor. De acuerdo al artículo 5 sería alojamiento, servicio de alimentación, transporte turístico, operación turística, intermediación y casinos. Muy bien. Hay algunos errores en la respuesta, ¿no es cierto? El primero, con alojamiento estamos perfectos. El segundo no pone servicio de alimentos, se llama alimentos y bebidas, de acuerdo al artículo 5. El tercero tampoco se llama transporte turístico, se llama transporte. El cuarto se llama operación. El quinto se llama intermediación. Y después tenemos casinos, salas de juego, parques temáticos, hipódromos y demás. ¿Cierto? Eso dice el artículo 5 de la Ley de Turismo. Pregunta de examen, Eduardo. ¿Me podrías decir en qué año se derogó y cuáles fueron las actividades derogadas de ese artículo? Tranquilo, no te preocupes. No te preocupes, Eduardo. A ver, same question.
Natalia. Según entiendo, derogar es quitar. Ajá. Ya, entonces recuerdo que la profesora mencionó que se quitaron los casinos porque Ecuador en sí no tenía esos lugares como Sí. atractivo. ¿No tenía? Como No atractivo. Ay, me va a dar pertenecían. algo. ¿Serán los casinos atractivo turístico o serán prestadores de servicios? Justamente por eso es si eran legales. Cuidado. ¿Qué pasó? Que después de la Constitución, de la reforma de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, se llevó a cargo una consulta popular. Y en esa consulta popular, a finales del 2009, se estableció que algunas actividades para el Ecuador ya no iban a ser legalmente permitidas. Antes de eso, claro que existía. Ustedes podían ir a los casinos de los hoteles a jugar juegos de azar. Era muy común, es más. A partir de eso se cerró no solo los casinos, sino los hipódromos y todo lo que tenga que ver con juegos de azar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que nos quedó de ahí? Los parques temáticos. Eso es lo único que nos quedó de ese literal. Ahora, no es que no teníamos, sino que a partir de ese año se volvieron actividades no legales. A partir de ese año. Antes de ese año era legal. Ahora ya no. ¿Podríamos jugar con esto? Claro que sí. El ejemplo más claro es Buenos Aires. En Buenos Aires también es ilegal el casino, en los juegos de azar. Pero en Buenos Aires tiene una característica bastante parecida geomorfológicamente hablando a Guayaquil, porque posee un brazo de río que se llama el río Tigre. Y en el río Tigre ustedes tienen un buquebús que es un casino. ¿Es ilegal? No, porque no está en el territorio continental de Buenos Aires. Está en el río. Y en el río no existe esa legislación. Entonces ahí vienen los vacíos legales, que para esos vacíos legales nacieron los reglamentos, acuérdense. ¿Ok? Y toda la pirámide de Kelsen y demás. Entonces, ¿en Guayaquil podríamos hacer lo mismo? Posiblemente sí, pero la sociedad ya se acostumbró a que este tipo de cuestiones no sea la adecuada. Sí, es muy bonito. Y por ahí se recorre para ir de Buenos Aires a Colonia, ¿no? A Uruguay. Es un recorrido bastante interesante. Entonces, si se dan cuenta, chicuelos, la viveza de la gente a veces trata de buscar los vacíos legales. No vayan por ahí. Sigan lo que dice la ley y lo que les permite hacer la ley. Hay algunos planificadores que te indican que no es muy bueno solo centrarnos en lo que te dice la ley, sino también ver la realidad, que también es bueno. Pero el ver la realidad no quiere decir que voy a identificar que la actividad es legal. Hay una cuestión que es ilegal en el servicio de alojamiento, que se denomina Airbnb. ¿Ok? En el Ecuador eso no está legalizado y no es una competencia justa porque nadie los regula, nadie los controla, no pagan impuestos, tienen un montón de cuestiones bastante interesantes, ¿no? Técnicamente a este tipo de actividades se les denomina parahotelería. La parahotelería es todo lo que no está regulado por la ley. Y no solo existe el Airbnb, existen las modalidades de Couchsurfing y demás, ¿no? O sea, algunas modalidades que ya cuando llega a gestión hotelera lo van a aprender mejor, pero yo como planificador tengo que analizar que existe el Airbnb, no me puedo hacer de la vista gorda, pero tampoco puedo decir, es que este lugar tiene Airbnb y por eso tiene servicio de alojamiento. No, tiene prestadores que no forman parte del sector turístico. ¿Ok? Muy bien. De acuerdo a su... Ajá, sí. Y como les digo, hay muchas modalidades que están yéndose por ese lado. Entonces, forman parte del servicio de forma ilegal. O si le queremos llamar menos fuerte, informal. Y la informalidad también afecta al sector turístico. Entonces, tenemos que aprender a analizarlos a estos elementos. Ahora, aparte de estas derogaciones o derogatorias,
¿Qué errores técnicos encontramos en ese artículo? Alisa, ¿cuáles son los errores técnicos que tú consideras que existen en ese artículo? Errores técnicos que encuentro en el artículo. En el artículo 5 de la Ley de Turismo del año 2002. Ujú. De acuerdo a lo que hemos hablado, o sea, yo noto que o sea, lo que usted acaba de decir de los casinos, o sea, aquí en el Ecuador ya no se aplican, pero nos quedamos como sin más estructuras que mostrar. O sea, simplemente, como usted dice, nos quedamos pues con uno solo de los factores del artículo que mencionaba el artículo. O no sé si... Ok, muy bien. Am, yo tengo un elemento que me quita del estereotipo ecuatoriano. Y es que no me gusta la lata que no tiene sentido. Entonces, cuidado con las participaciones, porque pues, cuando participen, no quiero que me respondan lo mismo que ya les dije. Quiero que me respondan algo nuevo y que la respuesta sea lógica. Porque como ecuatorianos somos muy buenos para la palabrería. Ahora tenemos que llevar esa ventaja con consenso, con condumio, con conocimiento. Y ahí sí estaríamos perfectos. A ver, correcto con lo que nos dijiste, Alison, pero me dijiste lo mismo que ya había dicho yo, ¿no es cierto? Y mi pregunta fue cuáles son los errores técnicos que tiene el artículo 5 de la Ley de Turismo. Técnicos, es decir, básicos de turismo. Violeta. Pensaría, no estoy tan segura, lo de transporte, porque recuerdo que en una clase, creo que fue de teoría del turismo, nos explicaban que tenemos lo que son el transporte, no sé si sea turístico, pero ahí nos ponen el ejemplo del barco Morgan, o sea, que está destinado para que vengan los turistas, y tenemos el transporte obviamente que usamos aquí, el bus, que eso no está hecho para que lo usen. Entonces no sé si podría ser la parte de transporte que está súper generalizada. Por una parte, ¿no es cierto? Tenemos la generalización del servicio de transporte y aparte de la generalización del servicio de transporte, las tipologías de servicio de transporte. Ok, muy bien. Cindy. También hay la generalización de alimentos y que no se dice alimentos y bebidas, sino que se dice restauración en sí. Exacto, ¿no es cierto? Ahí hay un error técnico enorme. ¿Por qué no se dice alimentos y bebidas? Y por ejemplo van a decir, ay, profe, pero así se llama la materia. Correcto, la materia se llama alimentos y bebidas porque ustedes aprenden en esa materia cómo es el sistema operativo del departamento de alimentos y bebidas que pertenece a un hotel. No aprenden toda la fase de restauración que corresponde a los servicios gastronómicos. Porque nosotros no formamos gastrónomos, nosotros formamos licenciados en turismo. ¿Cierto? Entonces aquí hablamos del primer error técnico. Llamarle a alguna actividad alimentos y bebidas es un error, porque ese es el nombre del departamento de un hotel o de un establecimiento de alojamiento. ¿Ok? El nombre técnico es restauración. María José. No, sí, también iba a decir justamente lo de alimentos y bebidas, porque en sí es restauración y aparte de que, por ejemplo, uno no sabe si el turista va o no a comer, por ejemplo, a cualquier kiosco o a cualquier lugar, entonces ellos ya no forman parte de la parte de restauración como tal. Sí, y aparte hay que aprender a entender también una cosa, ¿no? Que no todos los servicios de alimentos o el servicio de alimento no es 100% para el turista. Ustedes son residentes y han ido a restaurantes. Entonces, imagínense lo que sería que los restaurantes o los bares o las cafeterías o las discotecas sean solo para los turistas. ¿Cierto? Sería un poquito segregamiento y eso no se permite. Ahora bien,
¿Qué otro error tenemos aquí? En el artículo 5 de la ley no se habla de la guianza ni la interpretación turística. No existe en ninguna parte del artículo. Y el más grave de todos es que me separa por un lado la operación turística y por otro lado la intermediación turística. Entonces ahora vamos a ir preguntando, pues, ¿no? Paula, ¿me podrías decir cuál es la diferencia entre operación e intermediación? Ahí sí. Buenas tardes. A ver, lo había entendido y de hecho lo había apuntado como que era lo mismo, como que en parte las agencias de viaje y todos los que se encargan de promocionar esta parte y de vender pertenecen a operación o intermediarios. Y de hecho, justo estaba pensando en levantar la mano en decir eso y preguntar como por qué ponen operación y mencionan incluso la agencia de viajes y luego abajo intermediación y de nuevo la agencia de viajes. Entonces no tenía sentido. Correcto, ¿no es cierto? Ese es un error enorme. ¿Cuál es el nombre técnico de la actividad? Intermediación turística. La intermediación turística contiene la operación. No existe la forma de poder desagregarlo como lo hace nuestra ley. Y les cuento que va a seguir con ese error, porque no modificaron nada de esa parte en el nuevo proceso de actualización de la ley. Ay, nuestro bello Ecuador. Pero, ¿por qué decimos que es lo mismo? Porque la intermediación es la encargada de poner en contacto al destino o al sitio de visita con el visitante. Entonces, ¿a través de qué? A través de actividades de comercialización, venta, negociación, promoción, elaboración, programación, o sea, todas. Y parte de los submodelos o las categorías de servicio que existen están en las agencias de viajes mayoristas, internacionales, operadores turísticos y duales. Entonces, sí, forma parte de uno solo porque lo divido. Error. Eso pasa cuando las leyes las construyen. Voy a decir esto y no quiero que suene feo, pero es la realidad de nuestro país. Eso pasa cuando las leyes las construyen los artistas, los comediantes, el famoso, el futbolista. No. ¿Y quién tiene la culpa de eso? El que lo escogió, el pueblo. Entonces, estamos pagando los platos rotos de nuestras propias decisiones. Muy bien. Si fuéramos más técnicos todavía, inclusive el término alojamiento podría ser considerado erróneo, porque el servicio se llama hospitalidad, no alojamiento. ¿Ok? Pero bueno, a nivel general el alojamiento se entiende como actividad, entonces se acepta. Algo me puso por ahí Melissa, si no estoy mal. Sí, y acuérdense que tenemos muchos profesionales en turismo que no saben de turismo también, entonces a veces la falta de ética y moral en nuestra sociedad es muy evidente. Muy evidente. Muy bien. Ok. Voy a ir midiendo conocimientos de derecho. William, ¿me podrías decir, por favor, el nombre del reglamento, el año de creación del reglamento y el artículo en el cual puedo encontrar la categorización de los establecimientos de alojamiento del Ecuador continental? Me pediría que repita la pregunta, la categorización continental. Sí, de los ¿Cómo? servicios de alojamiento del Ecuador continental. Servicio de alojamiento. No sabría casi ni idea. Muy bien. Vamos a hacerle más fácil todavía. ¿Cuántos? No a ti ya, William, muchas gracias. Christopher, ¿cuántos reglamentos de alojamiento existen? Vigentes, ¿no?
Yo que tenga conocimiento de la materia de Derecho Turístico Ambiental, el que analizamos fue el reglamento de alojamiento turístico. Gracias, Christopher. En serio que si me dieran $1 por cada vez que los estudiantes generan la lata, que lo llaman por ahí, sería millonario. No hubo respuesta tampoco, ¿no es cierto? Am, 2. Hay un reglamento de alojamiento para el Ecuador continental del año 2015, que fue actualizado en el 2020, y ya hay otro reglamento de alojamiento para la región especial de Galápagos, que también se generó en el mismo periodo, sin contar los manuales de aplicación del reglamento. Ok. Tun, 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 tun. Melissa, ¿me podrías decir cuántos reglamentos relacionados con la actividad de transportación tenemos en el Ecuador y de qué año son? No recuerdo. Está bien. Génesis, la misma pregunta. Buenas tardes, profesor. No recuerdo. Muy bien. Sí, Cristina, porque se supone que ya vienen con ese conocimiento. ¿Qué análisis me van a hacer ustedes entonces de la oferta turística? No quiero ni ver esos análisis porque me van a poner aquí cualquier cosa. Me van a hablar de que todavía existen pensiones, cuando en el reglamento de alojamiento del 2015 se eliminó la categoría de pensiones. O que los moteles son parte del servicio turístico, cuando en el 2015 se eliminaron. Sí. Estoy viendo el mismo error que... No el mismo error, sino la misma... El mismo olvido de los estudiantes que la clase de ayer. A ver. Un ojo enorme en derecho. Porque no es que no han visto, es que no nos acordamos. Entonces, ir a revisar, no quiero que se sepan los reglamentos de la memoria, quiero que se sepan, eso sí, el nombre del reglamento, si les toca la memoria, pues les toca, y el año. ¿Y qué es lo que más me interesa del reglamento? Normalmente las categorizaciones y clasificaciones, porque pues, con eso nosotros podemos estructurar y revisar una herramienta de planificación turística que se llama catastro turístico. ¿Qué es el catastro turístico? Es la herramienta que me permite generar o levantar la información, categorización y jerarquización de los prestadores de servicios turísticos de un determinado lugar. Entonces, ustedes saben que eso está a cargo del Ministerio de Turismo. Y el Ministerio de Turismo te va a decir, me invento, no sé, aquí les tocó Salinas, me estoy inventando, que en Salinas, de acuerdo al ministerio, tienen 60 hoteles. En su salida de campo tienen que ir a ver si en realidad existen esos 60 hoteles. ¿Por qué? Porque esos 60 hoteles no hay. O existen 49 o existen 80, porque la información no está actualizada y mucho menos recategorizada. Se les estoy lanzando por ahí en qué me voy a basar en sus trabajos en el segundo avance. Oh, muy bien. No me voy a demorar más en la parte de planta, equipamiento, infraestructura, no, instalaciones o actividades. Ya vimos cuáles son. Otro componente básico, por ahí alguien me dijo, de la oferta turística son los atractivos, ¿no es cierto? Atractivos turísticos. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, me invento. Giovanna, para ti, ¿qué es un atractivo turístico? Un atractivo turístico es un lugar que tiene, a ver, es como un lugar, un destino turístico que atrae, no. Si es atractivo, ya no es destino. En Es teoría. un lugar que tiene cierta significancia para los turistas o visitantes que los quieren llegar a visitar, consumidores. Consumidores. Uy, ese término es muy de mercado, de economía, pero bueno, se te acepta. Ok, ok, entiendo por dónde vas, Giovanna. Significatividad sería el nombre técnico de la palabra. Significancia.
Ok. Demi, por favor. A ver, buenas tardes. Lo que yo recuerdo de atractivo turístico es aquel que ha tenido la intervención del hombre y se ha ido adecuando a los espacios y manifestaciones culturales del sitio. También tengo entendido y sé, gracias a usted, que los atractivos están dentro de, o sea, hay un inventario de atractivos turísticos que lo hace el Ministerio del Turismo y si están allí es porque son atractivos, o sea, son inventariados. Exacto, fueron sujetos de inventariación, ¿no es cierto? Muy bien, Demi. A ver, para que se entienda lo que es un atractivo turístico. El atractivo turístico es aquella manifestación cultural o sitio natural que atrae a la visitación o a los visitantes y que cuenta con intervención del hombre. ¿Qué es esto de la intervención del hombre? Que ustedes ya van a encontrar en este lugar accesibilidad, infraestructura, conectividad y prestadores de servicios turísticos. ¿Ok? Como bien nos dijo por ahí Demi, ¿quién es el encargado de generar este levantamiento de información? El Ministerio de Turismo. Pero acuérdense que gracias a los procesos de descentralización o desconcentración que se establece en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, se les dio estas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, ya sean cantonales, municipales o parroquiales. Entonces se supone que ellos levantan y los técnicos del ministerio las revisan. ¿Qué ha pasado? Que lastimosamente esta información la vienen actualizando desde el 2017, desde el 2016. Y hasta la fecha no está actualizada. Entonces, el trabajo ahí, ¿no? Ojo, porque podríamos tener el caso de que existan atractivos turísticos que no estén inventariados y no por eso dejan de ser atractivos. Ustedes van a aprender, no en esta materia, sino en la siguiente. Van a aprender cuál es la metodología de levantamiento de información, jerarquización y aplicación del inventario turístico del MINTUR. Esta metodología fue generada en el 2017 y se basa en la metodología CICATUR, ¿no? El Centro de Investigaciones Turísticas de la Organización de Estados Americanos y de la Comunidad Andina, la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL. En nosotros encontramos dos divisiones, ¿sí? La parte de atractivos culturales, que se le llama manifestaciones culturales, y la parte de sitios naturales. Cada una de estas tiene sus categorías, tipos, subtipos y jerarquías. Entonces ya cuando ustedes lleguen a la asignatura van a ver que eso se llena la información a través de una hoja de Excel y al final les va a dar cuál es la categoría, la jerarquía de cada atractivo. Normalmente partimos de la jerarquía 0, que se le conoce como recurso turístico, hasta la jerarquía 4, que es el atractivo turístico internacional, es decir, que es el más reconocido. ¿Cuál es la herramienta o cómo se llama el nombre de la herramienta para el levantamiento de esta información? Se le llama inventario de atractivos turísticos. Entonces, cuidado, porque a veces solemos confundirlos. Y les digo, ¿cuál es el nombre de la herramienta para el levantamiento de información de los prestadores? Y me ponen inventario de atractivos. No, el inventario de atractivos es para identificar la información de los atractivos turísticos del país. Para la información de los prestadores se llama catastro turístico, que también van a ver cómo lo maneja el ministerio en la siguiente materia. Muy bien, entonces hemos visto que son los atractivos. Hay otro elemento que se llaman recursos. ¿Qué son los recursos turísticos? Algunos autores les llaman recursos territoriales, algunos recursos turísticos y otros le llaman recursos turísticos territoriales. Cualquiera de los nombres es aceptado. ¿Qué es un recurso turístico? Gerson.
No, Natanael, perdón. Hola, ¿sí puede escucharme? Sí. Ya. Yo tengo entendido que los recursos turísticos son sitios los cuales no están adecuados para recibir a turistas, sin embargo tienen el potencial para atraer turistas. Exacto, ¿no es cierto? Quitémosle el término sitios nada más, del resto está muy bien. Los recursos turísticos son todos aquellos espacios que cuentan con el potencial para ser atractivo, que manifiestan una representatividad cultural o natural, tangible o intangible, que puede ser objeto de visitación, ¿cierto? Entonces esto sí nos trae a una nueva identificación, de tratar de entender cómo se maneja esto de los recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo se profe cuándo es un recurso y cuándo es un atractivo? Un recurso es un río, una cascada, una artesanía que no esté todavía o no cuente con la intervención del hombre, ni la adecuación del hombre, ni prestación de servicios, ni flujos turísticos fuertes, pero que tenga el potencial para poder ser aprovechado turísticamente. Mientras que los atractivos ya cuentan con todo eso. ¿Ok? Y los recursos se clasifican en culturales y naturales. Y ahí cada uno de ellos en tangibles e intangibles. ¿Ok? Muy bien. Entonces hemos visto que parte de la oferta turística está los recursos turísticos territoriales, más los atractivos turísticos, más la planta turística, equipamiento, instalaciones, actividades, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué más nos falta? El producto turístico. ¿Ok? Producto turístico igual lo van a revisar en la siguiente asignatura y también lo van a ver en operación turística y también lo van a ver en marketing. Entonces van a ver diferentes enfoques de lo que para los autores es un producto turístico. Lo vamos a tratar de hacer aquí lo más sencillo posible para que después ustedes puedan ir entendiendo mejor los puntos de vista de cada autor. El producto turístico es la combinación de los elementos tangibles e intangibles, tanto de los bienes como de los servicios turísticos, que se ponen a disposición de las personas o de los visitantes. Entonces, normalmente los productos turísticos nosotros los vamos a entender como la suma de. ¿Cuál es la suma de, cuáles son los componentes que tenemos que sumar? Por un lado, hay algunos autores que te dicen que los productos turísticos solo se trabajan con atractivos turísticos. Hay otros autores que te dicen que los productos turísticos se deben trabajar con recursos turísticos. Independientemente de los autores, la base es la materia prima del turismo, que es un recurso o un atractivo. ¿Sí? A eso le tengo que sumar las instalaciones, que las instalaciones normalmente son la prestación de servicios turísticos y no turísticos en el sitio, para que las personas puedan llegar y hacer las actividades. Y después tenemos que sumarle también la conectividad o lo que algunos autores le llaman la accesibilidad, es decir, que me permita llegar al lugar. ¿De qué me sirve a mí tener cascadas increíbles si no tengo senderos, no tengo señalización, no tengo ningún elemento que me permita llegar al sitio? ¿Se entiende? La suma de esos tres elementos nos podrían dar un producto turístico básico. Ya después ustedes irán aprendiendo la complejidad del término producto turístico y cómo se va abordando desde diferentes enfoques. ¿Ok? ¿Qué más forma parte de la oferta? Lo que a veces no solemos entender a qué hace referencia, pero lo usamos. Las tipologías de turismo. Pregunta de teoría, ¿verdad? Violeta, ¿me podrías decir qué son las tipologías de turismo?
las tipologías de turismo, estoy entre dos porque no me acuerdo bien. Si son como los tipos de turismo, como por ejemplo el religioso, el cultural, o si son los que son el interno, he visto. ¿O son las dos? Muy bien. Aquí viene la parte compleja, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tipologías de turismo, normalmente se relaciona con la forma de clasificar la actividad turística y dependiendo de la perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, la forma de clasificar la actividad turística se puede generar desde tres orientaciones o tres perspectivas. Estoy dando un resumen de teoría del turismo porque esto ya lo debieron haber visto. La primera es las famosas modalidades de turismo o tipos de turismo, que esta clasificación se hace con base a la oferta, es decir, qué es lo que yo puedo hacer en el lugar con las características que el lugar tiene. Turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo ecoturismo, etnoturismo, agroturismo y demás. ¿Cuántas tipologías existen? Pues cada vez van existiendo más, pero hasta la fecha están aproximadamente entre 84 a 86. Y ustedes tienen que conocer claramente a qué hace referencia cada una, cuáles son sus características y cuál es la característica del perfil de la gente que consume estos. ¿Ok? La segunda es la clasificación de las tipologías de turismo a través de la perspectiva de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Quiero analizar cómo la gente se va moviendo o movilizando en un determinado territorio. Y aquí existen 6 formas de turismo. Turismo receptivo, turismo emisivo, turismo internacional, turismo nacional, turismo doméstico y turismo interno. Entonces, yo mañana más tarde les puedo venir a preguntar un ejemplo. Vamos a ver cómo estamos por ahí, seguramente como el cruzado de ayer. Pero, María José, si yo te digo que quiero analizar el número de personas residentes y no residentes que se movilizan dentro del Ecuador, ¿cómo se llama ese tipo de turismo? Residentes y no residentes, ¿verdad? ¿Ese era el interno o ¿El algo interno? así? ¿Estás segura? No, el No estoy interior bien o segura. doméstico. Ok, ahí sería yo un error en la respuesta, ¿no es cierto? No es el interno, es el interior o doméstico. Ok. Otro ojito para ir a revisar las tipologías. Y por último está la clasificación con base en los modelos de gestión. El modelo de gestión turística es un tipo de turismo que yo no palpo como tal, pero que se basa de una forma de desarrollo de la actividad en un territorio. Aquí existen 7, 8, con el turismo regenerativo que apareció ahora, que normalmente está el turismo sostenible. Yo no puedo decir estoy haciendo turismo sostenible, pero sí puedo decir me estoy yendo a un lugar que presenta actividades sostenibles, ¿cierto? Ese es un modelo de gestión que me dice que tengo que ser sostenible con el ambiente, sostenible con la economía y sostenible con la sociedad. El turismo responsable, el turismo consciente, el turismo social, el turismo inclusivo, el turismo accesible. El turismo comunitario es un modelo de gestión turística, no es un tipo de turismo desde la perspectiva de la demanda ni de la oferta. Y el turismo regenerativo, que es la nueva modalidad de gestión, ¿no? Entonces, que ustedes conozcan las características de cada tipología de turismo va a generar que sean diferentes profesionales. Porque si yo vengo aquí, por ejemplo, y le digo, Melissa, ¿me podrías dar cuáles son las características básicas y diferenciadoras entre el turismo social y turismo, no le pongamos el turismo social, que ese es muy fácil, entre el turismo accesible y el turismo inclusivo? ¿Qué me responderías? Turismo accesible. Ahí, ¿no? Y turismo inclusivo.
Bueno, en el inclusivo, lo que yo podría responder más que todo es que se generen actividades las cuales puedan ser partícipes, puede decirse personas con discapacidad. ¿No es el Turismo, accesible? no, es el inclusivo. El accesible, no estoy muy segura. Y lo que me dijiste ahorita no es el inclusivo, es el accesible. ¿Se dan cuenta de la necesidad de que ustedes conozcan este tipo de actividades, este tipo de clasificaciones? Sí, estoy viendo que hay vacíos considerables. Si ustedes, que son los futuros profesionales de la actividad turística, no saben distinguir entre un tipo de turismo y otro, ¿qué espero de las personas que trabajan en el Ministerio de Innovación de Turismo? ¿Cierto? Preguntas de examen, por ejemplo, lanzándoles por ahí, que tienen que ir a revisar. Muy bien, sí estuvo cerca, Violeta. Ojo con los nombres, porque yo les puedo, si les hablo de formas de turismo, estoy hablando desde la perspectiva de la demanda. Si les hablo de modalidades de gestión, estoy hablando de los tipos de turismo relacionados al ordenamiento y manejo de la actividad en el sitio. Y si estoy hablando de los tipos o modalidades de turismo, estoy hablando desde la perspectiva de la oferta. Entonces, ojo con ello. ¿Ok? ¿Qué más nos falta dentro de la oferta? Los servicios complementarios. Que los servicios complementarios no están dentro de la planta turística, pero forman parte de las actividades o servicios que las personas pueden tener, como el alquiler de equipos, artesanías, mercados, museos y demás. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos la parte de la demanda. ¿Cuáles son los componentes de la demanda? Ojo, que todo lo que estoy hablando ahorita ya una hora es lo que ustedes me tenían que poner en el taller del día lunes. Porque se supone que pasamos teoría. Y se supone que sabemos ya estos subcomponentes. A ver, ¿cómo se clasifica la demanda? Más bien, antes de irnos a la clasificación, ¿qué es la demanda turística? Elizabeth, vamos de nuevo ya. Le he preguntado a todos. Yo justo estaba aquí con el libro de teoría del turismo y lo que leí es que como que la demanda es lo que el visitante espera o lo que necesita para hacer como que la actividad. Ya. ¿Eso dice el libro sobre la No, demanda? no, yo recién ahorita lo estaba viendo porque aquí tengo abierto el libro, pero o sea, es lo que más o menos he entendido. O sea, es como que el conjunto de consumidores que... Ah, ya, sí, por ahí sí, ¿no es cierto? La demanda, si lo queremos hacer sencillo, la demanda turística es el conjunto de personas que se desplazan de un lugar a otro para realizar actividades turísticas, ¿cierto? Y ahí existe una clasificación que te pone la misma OMT. Y te dice que por un lado tenemos los viajeros, que los viajeros son las personas que viajan no necesariamente por actividades turísticas, sino por cualquier actividad. Después tenemos a los visitantes, que los visitantes ya son personas que viajan por motivos turísticos. Y de los visitantes se divide o se distribuye a los turistas y a los excursionistas, que los turistas son todas aquellas personas que viajan y pernoctan en el lugar y los excursionistas son aquellas personas que no duermen en el lugar. Es decir, que su periodo de permanencia en el sitio es inferior a las 24 horas. Eso dice el libro, ¿cierto? Dentro de esto tenemos tipos de demanda, que aquí ya entramos a introducción a la economía. ¿Cómo estamos en introducción a la economía? A ver, Natalia, ¿me podrías decir cómo se clasifica la demanda?
En economía. No, no recuerdo. Muy bien. Alexander, la misma pregunta. No recuerdo. Muy bien. Esto nos lleva a la activación de algo en específico. Ya te doy la palabra, Violeta. Ustedes para su examen, porque me estoy dando cuenta, cuando les pregunto, lo primerito que hacen es esto. Eso es comenzar a buscar en el internet. Ustedes van a tener activado el track del examen. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes llegan a abandonar la página del examen por más de 2 segundos, la pregunta queda anulada. Porque eso significa que lo que estoy haciendo es pensando, preguntándole a Google. No. Para pensar y acordarme lo que sea, no necesito salir de la página del examen. Cuidado. ¿Ok? Violeta, por favor. La potencial, la actual. La potencial es la que es probable que pueda venir. La actual es la que ya está. Porque ya está en nuestro perfil de turistas que ya estamos detallando. A ver, me dijiste la potencial y... La actual, o sea, no sé, solo sé Actual. la potencial sí estoy segura. El otro nombre son los que ya están, como que ya están aquí. Los que están aquí. Justamente por eso es que necesito saber qué tanto estamos utilizando ciertos términos. ¿Por qué? Porque ahí existe una subclasificación en la demanda que se llama demanda real y demanda efectiva. ¿Cuál es la diferencia entre la demanda real y la demanda efectiva? Pregunta de examen, por ejemplo. O, ¿qué significa demanda retardada? Pregunta de examen, por ejemplo. Se los estoy lanzando por ahí, ¿no? Cada tipología de demanda es necesario que la conozcan. Ok. Estamos un poquito flojos en introducción a la economía también. No vamos a seguir enseñando por ahí. ¿Qué otros elementos característicos pudimos encontrar en la mayoría de los sistemas? El espacio geográfico. Porque si ustedes se fijaron, muchos te dicen territorio, es decir, te forman parte del sistema, pero entonces te dicen que van a analizar la oferta, y la oferta es atractivos o recursos, más la planta, más las actividades y todas estas cuestiones. Y si no tengo un territorio en donde se desarrollen, ¿qué voy a analizar? ¿Cierto? Entonces, algunos sistemas establecen el espacio geográfico como elemento intrínseco y otros como elemento extrínseco. Entonces, independientemente del sistema, el espacio geográfico siempre está establecido ahí. Y otro elemento que también está siempre relacionado es algo que algunos autores lo llamaron y seguramente ustedes revisaron, que yo no estoy de acuerdo con el nombre, ya voy a dar las razones del por qué. Es la famosa industria turística. ¿Por qué no estoy de acuerdo con el nombre o el término industria turística? Porque nosotros no estamos en el sector de industrialización. Si hablamos de los sectores económicos, nosotros nos encontramos en el sector terciario, que son servicios, comercio y demás, ¿cierto? El sector industrial es el sector secundario. Por ahí me dirán, pero profe, es que nosotros sí tomamos materia prima y la transformamos en un producto terminado que es el atractivo. Tomamos el recurso, le sumamos todos los servicios, infraestructura y demás, conectividad y se vuelve atractivo. Sí, pero el principio de industrialización hace referencia a que ustedes vendan el lugar, se transfiera el producto o servicio de dominio principalmente, y que las características sean más tangibles que intangibles. Y el turismo es un sector intangible. Yo cuando compro necesito viajar al sitio para hacer actividad turística. Yo no puedo hacer turismo desde mi casa. Por eso el término turismo virtual no existe. Porque la definición de turismo dice desplazamiento. ¿A dónde se están desplazando ustedes si están sentados en su casa?
No hay, ¿cierto? No hay lógica. Y luego nos comienzan a establecer también elementos interesantes de análisis, como el hecho de que yo lo que me llevo es la experiencia, para que se genere la función de producción y consumo, que pongo producción entre comillas porque en turismo no tenemos producción. El término técnico es servucción, que es la unión de la producción más el servicio. Necesito viajar al territorio o al prestador para que me genere el servicio. Yo no puedo utilizar el servicio de alojamiento desde mi casa, ¿cierto? Necesito estar en el hotel para eso. No puedo tomar el servicio de transporte desde mi casa. Necesito movilizarme al aeropuerto, al terminal terrestre para poder tomar el servicio. Actualmente, el único servicio que podríamos comenzar a generar desde esta perspectiva sería el de alimentos, ¿cierto? El de restauración, que lo puedo generar desde mi casa, sí, pero no se consume, no se produce en tu casa, se consume en tu casa, que es diferente. ¿Ok? Por eso el servicio de restauración no es 100% turístico, como ya lo habíamos visto en clases anteriores. ¿Se entendió la complejidad del sistema turístico? Y se entendió la importancia de que los profesionales en turismo conozcan todos los elementos que corresponden al sistema. Entonces, no es que el profe Sebas les quiere fastidiar, es que el profe Sebas quiere que ustedes demuestren que todo el conocimiento que ya tienen lo pueden aplicar. Pasar a la fase que se denomina praxis. Ya la teoría la aprendieron. Denle práctica nomás. ¿Ok? Muy bien. Sé que nos quedan más dudas que aciertos ahorita. Pero, pues, no sé. Ya por ahí después me pondré a revisar cada uno con cuánto pasó en cada materia para ver si en realidad nos merecíamos pasar con esa nota y si es que estamos preparados para estar en ciertas actividades. Bien, nos vamos a la segunda unidad. Segunda unidad recién, chicos. Ya vamos a llegar al examen y no hemos pasado la primera unidad. Ok, la segunda unidad es la parte de la planificación sociopolítica del turismo. En esto siempre repito lo mismo porque esta unidad en sí puede ser una materia que se llame gestión pública del turismo o política turística. Pero en SPOL lo han colocado solamente como una unidad de fundamentos. Por lo cual lo que vamos a aprender aquí es lo básico, lo fundamental de gestión pública y política del turismo. No van a estar ustedes en capacidad de generar políticas, establecer políticas, hacer un análisis a profundidad de las políticas, porque para eso necesitamos una materia completa. ¿Ok? Explicado esto, vamos a ir viendo. Justo nos corresponde con lo que está sucediendo ahora en el país. Cristina, ¿me podrías decir qué es para ti política en tus palabras? ¿Qué es lo que tú entiendes por política? Política comprende a los sujetos políticos que conforman el país y su entorno en lo económico, en lo político mismo. Es que no sé cómo explicarlo. Se entendió, Pero ¿cierto? Lo que tú entiendes por política está claro y está bien. Cindy, ¿para ti qué es la política? Para mí son los decretos que se ponen en algún país, en alguna ciudad, así. Muy bien, ¿cierto? La forma de regular la sociedad, de hacer que la sociedad funcione. Perfecto. Christopher dice, yo lo veo relacionado al gobierno y al ordenamiento público. Muy bien. Cada una de las respuestas es correcta. Pero, profe, entonces, ¿qué mismo es política? Ahí viene el problema de nuestro idioma. ¿Qué
el término política no nació como razón social. El término política tiene varias vertientes que se van a entender mucho mejor desde la perspectiva anglosajona. Porque en el inglés nosotros sí podemos comenzar a encontrar diferenciación en términos, que en el español son lo mismo. Entonces, cuando yo en el español hablo de política, normalmente estoy hablando de polity, más policy, más politic y más public management, que en el inglés son completamente diferentes. En el español, cualquiera de estos términos se conoce como política. ¿Ok? ¿Y por qué les pregunté qué entienden ustedes por política? Para comprender o analizar por dónde nos estamos yendo. Entonces, para ser más claros, aquí nos tocaría empezar a trabajar con anglicismos para saber hacia dónde me estoy orientando o qué es lo que quiero analizar. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo aquí cómo se estructura el término política en español. ¿Sí? Vamos a partir entonces de la primera parte, que es el polity. Melissa, ¿me ayudarías leyendo, por favor? Sí. Polity se entiende por todas aquellas actividades que tienen que ver con el gobierno, el modelo de organización que adopta el Estado y cómo se relacionan las distintas instituciones. Muy bien, entonces, por una parte, para hablar de, cuando hablamos de política, estamos hablando de polity. Y en este elemento hace relación directamente el tipo de gobierno que tenemos nosotros. ¿Qué tipo de gobierno tiene el Ecuador? Democrático, de acuerdo a la Constitución de la República, ¿cierto? Tenemos otros tipos de gobierno y demás. Ahora, luego vamos a ver en dónde entra la ideología política, que la ideología política, esto de izquierda, derecha y centro, forma parte de otro elemento. Pero que si hablamos en español, sigue siendo política. ¿Qué más nos dice aquí de cómo se maneja el Estado o las distintas instituciones públicas, ¿no es cierto? En el Ecuador nosotros tenemos un orden jerárquico. ¿Por qué? Pues tenemos el presidente, el vicepresidente y demás. Estas clasificaciones o muestras de jerarquía establecen lo que en administración se denomina como y que se aplica para todo, ojo, porque ustedes en su casa también deben tener el mismo. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál sería el nombre de esa denominación? Mando. ¿Ok? El mando, ustedes lo deben tener en su casa. No sé quién de aquí sea el hijo menor, el último. Es el que menos mando tiene en la casa. El hijo mayor es el que más mando tiene dentro de los hermanos, pero está por debajo de los papás. Y los papás están por debajo de los abuelos, y así, ¿cierto? Eso es la misma jerarquía que establecemos en la estructuración pública. Entonces, obviamente el hijo menor está al final, pero va a estar más abajo de ellos pues, los sobrinos y más abajo de ellos y bla, 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 ¿cierto? Esas jerarquías sirven para establecer mando y tener un orden, ¿ok? Pues inconscientemente ustedes lo viven o lo aplican también. Cada uno de ustedes en su distinto entorno saben cómo se establecen estos elementos. Lo mismo lo llevamos, pero ahora al sector público. Acuérdense que se supone que en los estados democráticos no dictatoriales, el gobierno está para servir al pueblo. Pero para poder servir al pueblo necesitamos establecer lineamientos jerárquicos para llevar a cabo esa acción. ¿Ok? Y aquí es en donde comienza a funcionar la sociedad como tal. Y uno de los principios sociológicos es que va a primar el bien común sobre el bien individual. Entonces, digamos que aquí yo mañana en las horas se me ocurre poner una política de curso que diga, nadie me recibe clase acostado en la cama, estoy inventando. Y por ahí me salta Cristina y me dice, profe, pero es el único lugar que tengo para poder tener clase. Entonces, no se puede legislar solo para uno, sino me toca buscar el común.
¿cierto? En esta clase pues, no tengo ningún problema. Con que me escuchen y me atiendan, eso es lo importante. De ahí donde lo reciban, ustedes se sientan en la capacidad y en la libertad. Pero imagínense que a ustedes les tocara realizar esto con todo el país. Jamás se puede dar gusto a todo el mundo. Y ahí está lo complicado. Porque la sociedad se ha vuelto cada vez más individualista. Mi problema, mi punto de vista, mi opinión. Y mis requerimientos pesan más que los de ustedes. No, y ahí partimos del principio de Sócrates también, ¿no? De que mis derechos terminan en donde inician los derechos del otro. ¿Cierto? ¿Qué tan buenos seremos aplicando eso en las sociedades latinoamericanas? Pues, de acuerdo a lo que se ve, no muy buenos, ¿cierto? Muy bien. Luego vamos al segundo término en inglés, que es el politic. ¿Qué se entiende por politic? Javier, por favor, ¿me ayudarías leyendo? Dice que corresponde a la acción estatal, la actividad política propiamente dicha, la ciencia que define el modo y manera de participación ciudadana. Es la moral de las acciones políticas. Ok. El politic normalmente hace referencia a la ideología política. Izquierda, centro y derecha, que son como que los elementos básicos. Vamos a ver. ¿Cómo vamos con la función social? Leslie, ¿me podrías definir cuál es tu posición política y por qué? La verdad, profe, no le voy a decir porque no me acuerdo bien cuál era el de la izquierda, el de la derecha, no me acuerdo bien los conceptos. Me confundo un poco con esto. Muy bien, no hay problema, Leslie. Y lo que justo nos responde ahorita Leslie es el común del ecuatoriano. Entonces, acuérdense lo que nos explicaban ciertos autores, la mejor forma de controlar al pueblo es mantenerlo ignorante. Sí, y ahí es la culpa del pueblo, el que se mantenga ignorante. Antes era más difícil tener acceso a la información. Ahorita estamos en la sociedad de la información y si uno no quiere aprender es porque no le da la gana de aprender y ya está. Pero sí necesitamos establecer estos lineamientos para que ustedes también puedan tener un criterio de ¿estoy a favor o estoy en contra? Te voy a responder con, se suelen decir por ahí, Natanael, sabiéndonos por la tangente. Dicen que es mejor no hablar de política, religión ni deportes. En esta parte sí nos va a tocar hablar de esto, porque pues, es parte de la asignatura. Cuando ya veamos cuáles son los elementos de centro, izquierda y derecha, ahí les voy a decir cuál es mi posición. ¿Okay? Pero no porque sea la mía, es porque está bien. Cada uno de ustedes debe aprender a identificar cuál es su posición política, su ideología política y saber si estamos a favor o en contra de ciertos elementos, pero con base a lo que ustedes conocen. ¿Ok? Dentro de esta parte del politic, también está la forma de gobernar. Es decir, el modo de gobierno representado en capitalismo, socialismo, comunismo y demás, ¿cierto? Todo lo que vieron en Introducción a la Economía como la teoría marxiana. Marx era muy crítico en ciertas posturas de cada mercado. Entonces, por ahí me dirán, profe, ahorita estamos nosotros en un modelo capitalista porque, como me dijeron ayer los estudiantes, ¿no? El presidente es banquero. Esa no es una respuesta lógica. Esa es una apreciación. Tienen que decirme el por qué en realidad tenemos un modo capitalista, si la estructura económica, la estructura de función social, de interrelación, es capitalista o no. Y ojo, por ahí me van a salir, es que el socialismo sí sirve. ¿Será?
será. Hay que aprender a criticar un poquito más, ¿no? Y por ahí me van a salir algunos, como me salían al inicio de la clase, de las clases de fundamentos. El socialismo del siglo XXI, profe, no existe. Esa no es una ideología política, eso es un discurso político inventado por la Revolución Ciudadana para manejar a las masas. Cuidado. El socialismo sí. El socialismo del siglo XXI no. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien, ya vamos a ir viendo más adelante cómo se establecen estos elementos. Luego tenemos el policy. Sí, que el policy va mucho más orientado a la documentación. Paula, ¿me ayudarías leyendo, por favor, qué es el policy? Claro, policy definida como el plan político de acción, el famoso programa, los valores y fundamentos de la actividad política. Muy bien, Paula, muchas gracias. ¿Cierto? Entonces, policy viene a ser el plan de gobierno. Aquí todos ustedes son adultos. Todos ustedes participaron en el último proceso de elección presidencial. Levanten la mano quienes de ustedes leyeron el plan de gobierno de los candidatos para poder escoger bien. Y lo que nos pasa aquí es el común del Ecuador. Nadie lo lee. Pero si estamos para quejarnos, para hacer paro, para... Acuérdense lo que les digo. Hay un término que no es política, que es la politiquería. Y la politiquería es generar discursos políticos para manipular masas. Y puede que lo que esté pasando ahora en el Ecuador tenga mucho trasfondo de politiquería. Pero seguimos como rebaño, por no usar otras palabras. Como rebaño a lo que dice el resto, o a lo que dicen las redes sociales, o a lo que sale en el Twitter, o a lo que dice la alcaldesa. No, cuidado, tengan su propio criterio, porque estos últimos días he escuchado tanta ignorancia, pero tanta ignorancia, que vienen principalmente de nuestros representantes políticos, que son la cara de la sociedad en donde nos encontramos. Ya nomás leí el de Airbus, pero como me pasé la segunda vuelta, pues me dejé llevar por lo que... Sí, es lo más común, Cristóbal. Y justo cuando les digo, leer el plan no tiene que leer total, no solamente lo que se hace, ¿no? Leer la parte del turismo. Porque cuando se arma un plan, recuerden que el plan tiene programas, proyectos, ejes, objetivos y demás. Entonces, ustedes pueden ir anclando qué se está haciendo y qué no se está haciendo. Pero lamentablemente no somos, en el Ecuador, vamos a hablar mucho de nuestro país, no somos corresponsables. Nos encanta echar la culpa. Pero la culpa partió desde nosotros mismos, por no ejercer la participación ciudadana como se debe, solo cuando nos conviene. Eso no es lo correcto. Sonaba bonito, ¿no es cierto? También para eso nos sirve, para identificar qué quieren hacer y si están cumpliendo o no están cumpliendo, para ahí ver si es que aplica o no aplica. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Vamos a ser también muy sinceros. ¿Qué pasó con la mayoría del ecuatoriano? No leyó el plan de gobierno, pero sí le interesaba los $1,000 mensuales si es que ganaba X candidato. Pueblo, mantener al pueblo ignorante ayuda a controlarlo mejor. Acuérdense. Pues la ventaja que ustedes están teniendo ahora de ser estudiantes universitarios y poder generar este análisis crítico y esta evolución del pensamiento es para mejorar la sociedad. Ese es su objetivo, acuérdense siempre. Desde su casa, desde su trinchera, ustedes pueden mejorar la sociedad. ¿Ok? Y vamos con el último elemento, que es el Public Management. Alison, ¿me ayudarías leyendo qué es el Public Management? Comprende el enfoque con respecto al funcionamiento de las organizaciones de servicio público, que es usado por el gobierno y las agencias nacionales. Muy bien. En definitiva, ¿cómo hago yo para que el servicio público en realidad responda a los requerimientos de la ciudadanía? ¿Cierto?
cómo hacer que estos servicios de educación, salud, vivienda, turismo, agricultura, petróleo, lo que ustedes quieran, sirvan a la ciudadanía y que ayuden al desarrollo adecuado de la sociedad. Acuérdense la base de aquí, sociedad. La política no funciona si no hay sociedad. Qué interesante con todo lo que está pasando ahora. Entonces, cuando nosotros hablamos de política, por eso al inicio les decía que sus respuestas están bien, si se dan cuenta. En español estamos hablando del conjunto de elementos ideológicos, organizacionales, estructurales, instrumentales, que permiten generar el control, regulación, desarrollo y convivencia de una sociedad para un bien común. Bien común. Los bienes o los intereses de los partidos políticos no son bien común. Y normalmente utilizamos a los sectores sociales para que salgan a protestar, hagan marchas, y nosotros nos damos la cara, pero los que están discutiendo por algo que ni siquiera entienden a veces, o por algo que ni siquiera se dan cuenta, es la sociedad. ¿Cierto? Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicuelos? ¿No? Perfecto. Para la siguiente semana, que sería ya la última semana de clase, lo que vamos a venir haciendo es, ustedes van a venir leyendo hasta la parte de principios de la política turística. ¿Okay? La siguiente clase vamos a tratar más bien de hacer una conversación, un conversatorio de todos estos elementos, singularidades y demás, para ir avanzando un poquito más rápido, ¿ok? Y para la siguiente clase les voy a pedir que vengan analizando con el pensamiento crítico que más puedan qué está pasando en el país, en la situación política, tanto de la sociedad cuanto del sector, ¿ok? Entonces, por ahí pueden traer ustedes noticias que quieran comentar del periódico, periódicos digitales, noticias, redes sociales, lo que ustedes quieran. La única red social que no me gusta mucho discutir aquí es Twitter, porque pues, ahí escribe cualquiera lo que le da la gana. Y después de las declaraciones del alcaldesa de Guayaquil, en vez de generar algo lógico e inteligente, se demostró ignorancia y el fomento del regionalismo, que no ayuda en estos momentos al proceso social que está pasando el país. Entonces, vengan analizando qué está pasando y en la siguiente clase vamos a empezar con eso. No, profe, yo encontré esto y lo otro, y yo opino esto. No me vengan a decir, es que solo salió esto. No. Salió esto, profe, y yo opino esto con base a este análisis. ¿Ok? Muy bien, chicuelillos. Trabajen duro, por favor, en esos proyectos y nos vemos la siguiente semana. Que pasen muy bien, cuídense mucho. Chau, chau. Papá. Pasen muy bien. Chau, chau. Bye, bye. Muchas gracias, Violeta.